redes convolucionales y cómo las estamos utilizando en la industria nuclear. En cualquier caso, vamos a hablar de redes neuronales, vamos a hablar de redes convolucionales y vamos a hablar por qué la hemos hecho en Tecnatom. La misión de Tecnatom es asegurar la operación segura, eficiente y excelente de las plantas industriales y de energía. Y nuestra visión es lograrlo a través del conocimiento y de la tecnología. Con lo cual, aquí tenemos las dos partes vitales para afrontar un proyecto de ciencia de datos y de redes neuronales. Tenemos seguridad y tenemos tecnología. En este caso, vamos a desarrollar una aplicación que nos permite detectar los diferentes EPIs dentro de una central nuclear. Entonces, para eso vamos a utilizar Deep Learning. El Deep Learning es una subrama dentro de las redes neuronales. Las redes neuronales, cuando son más profundas, cuando tienen más capas, cuando tienen más complejidad, se convierten en redes neuronales profundas. En este caso, podríamos aplicar unas técnicas de reconocimiento de patrones, ¿no? Para un problema de clasificación en el cual tenemos que identificar si queremos ver un perro o un gato, podríamos sacar patrones visuales que nos permitirían distinguir ambos elementos. Pero, ¿qué pasa cuando las características son muy similares? Una persona que no haya visto jamás un animal y le dicen, oye, me tienes que identificar un ser vivo peludo, con orejas puntiagudas, con nariz chata y con ojos negros. Joder, pues ahí los dos elementos, las dos fotos, caerían dentro de la misma clasificación. Así que necesitamos analizar estas imágenes de forma analítica. No tenemos que buscar patrones visuales, tenemos que buscar características abstractas que nos permitan llegar a esas conclusiones. Y para eso se utilizan las convoluciones. Las convoluciones, que yo me imagino que aquí muchos somos ingenieros y muchos somos matemáticos o tenemos background en matemáticas, pues es el producto entre dos funciones cuando estamos desplazando una sobre la otra, una distancia t. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos que delimitar un área para poder hacer esa convolución. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que estamos trabajando sobre imágenes. Las imágenes es una matriz de puntos, ya tenemos una matriz y aplicar una convolución o un producto entre dos matrices es tan fácil como hacer la suma y las multiplicaciones de esos valores. De tal manera que la función que vamos a desplazar a lo largo de la otra es una función llamada núcleo, kernel o más conocidas como filtros. De tal manera que vamos a coger este filtro y lo vamos a mover alrededor de toda la imagen. Estos filtros nos van a sacar características. ¿Y cómo pueden funcionar? Pues en el ejemplo que se está viendo, vemos que la función kernel, el que tiene el origen, es una que está dando mucha ponderancia al centro de la imagen. Es decir, el píxel que estamos analizando es el más importante y le va a realzar. De tal manera que vamos a tener un filtro de nitidez y que vamos a tener una imagen mucho más nítida, con los bordes mucho más vivos y los colores mucho más definidos. Si, sin embargo, en vez de utilizar ese filtro en el cual estamos dando mucha ponderancia al punto central, lo que hacemos es revertir las ponderaciones entre todos los elementos de la función, en vez de tener una matriz con esos valores, dividimos y le damos a toda la misma ponderación, al ir moviendo ese filtro sobre toda la imagen, lo que vamos a tener es una borrosidad. Vamos a hacer un filtro que nos difumine toda la imagen. ¿Esto es algo nuevo? Pues no, esto es algo que se lleva utilizando toda la vida. A diario lo utilizamos en las redes sociales. Los filtros de color, los filtros que difuminan los fondos. Incluso si alguna habéis trabajado con visión por computador o simplemente con el Photoshop, se lleva utilizando desde las primeras versiones en las cuales utiliza las herramientas de la varita mágica para recortar y está basado en estas tecnologías. Muy bien, pero no hemos venido a hablar de convoluciones, hemos venido a hablar de redes neuronales convolucionales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser simplemente aplicar estas tecnologías, aplicar estos filtros a las redes neuronales. Tenemos que definir una arquitectura. La arquitectura que antes teníamos en una Fully Connected, en la cual solo definíamos el número de neuronas y el número de capas, van a tener como entrada la salida de nuestras convoluciones. Vamos a tener por delante un conjunto de capas que van a ser las que nos van a permitir tener una entrada mucho más compleja a nuestra red neuronal. Si antes teníamos como entrada un dato, ahora tendremos un dato, pero que va a ser mucho más complejo porque va a salir de toda la parte primera. Lo primero es que tenemos que hacer convoluciones. Convolucionales, al final lo que estamos haciendo es aplicar diferentes filtros. Vamos aplicando todos los filtros que nos ocurran y los vamos metiendo a través de la imagen. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos unas capas de activación que, como dice Alex, en el entrenamiento son las que nos van a decir la importancia que tiene ese filtro a la hora de clasificar ese elemento en esa imagen. Ya tenemos un filtro, pues ahora a ese filtro vamos a volver a filtrarlo y vamos a volver a filtrarlo y vamos a volver a filtrarlo, de tal manera que vamos a hacer
muchas transformaciones sobre una imagen original hasta que la capa de complejidad sea tan absurda que no seamos capaces de entender un ser humano qué estamos viendo. Lo que estamos haciendo es crear cada vez unas características más abstractas y analíticas, como hemos explicado al principio. De tal manera que ya cuando tenemos esas características abstractas, las metemos en la red Fully Connected y a partir de ahí la capa de salida nos clasificará la imagen de una manera o de otra. También hay que meter unas capas de normalización. Estas capas de normalización simplemente sirven para que cuando estamos haciendo el entrenamiento, cuando se está calculando el gradiente, se puede descarrilar ese entrenamiento porque el gradiente sea muy pequeño o el gradiente se vuelva muy grande y el entrenamiento se vaya de madre. Entonces tenemos que utilizar unas capas que nos permiten mejorar el entrenamiento. El concepto fundamental es este mapa de características. En una imagen sabemos que tiene tres capas, la capa roja, verde y azul, que al final nos permite crear entre las tres la imagen. Cuando empezamos a crear cada vez más capas convolucionales, lo que vamos haciendo es crear más profundidad. En vez de tener tres capas, pasamos a tener cada vez más profundidad, pero como estamos utilizando unas capas de pooling que nos vamos perdiendo resolución, vamos consiguiendo que las características sean más abstractas. Entonces, a la red neuronal, en vez de meterle una imagen de 128 por 128 por 3, le estamos metiendo 1024 entradas de 2 por 2. Estamos dándole unas características súper complejas. Es un poco extraño de explicar, pero en la imagen de la derecha podemos ver una foto de un pajarito en la cual, al ir pasando diferentes filtros, vemos que va perdiendo resolución, pero realmente eso le sirve al sistema para sacar características. Al pasar diferentes filtros, él va a ser capaz de sacar diferentes características y en función de la combinación de todas esas características, pues sacará características más complejas. Así que ya, sin daros más la paliza con cómo funcionan las redes convolucionales, vamos a explicar cómo las queremos utilizar en Tecnatom. Entonces, bueno, pues como hemos explicado al principio, vamos a utilizar una red convolucional para detectar equipos de protección individual dentro de las centrales nucleares. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar protegidos. Tenemos que, cuando estamos en una parada de una central nuclear, tenemos que, bueno, pues ya sabéis, en una recarga entran muchísimas personas y cada persona entra en una zona y cada zona tiene que llevar sus EPIs. Entonces, si tenemos que tener a un personal de protección radiológica chequeando todo eso, pues es mucho trabajo que realmente nosotros podemos no automatizar, pero sí ayudar a ese personal. Podemos poner una cámara en la cual esté vigilando cómo va entrando la gente y cuando alguien no detecta la equipación que debe llevar, pues salta una alarma y lo notifica. Así que cosas potentes que podemos desarrollar, seguro que lo habéis visto ya, es decir, diréis, joder, pues esto de detectar EPI lo he visto yo un millón de veces por la tele, no es nada que sea novedoso. Claro, no es novedoso cuando es para detectar mascarillas que todo el mundo ha utilizado en los últimos años o los chalecos amarillos que tenemos en todas las obras. Lo que hemos hecho nosotros es adaptar ese reconocimiento de EPIs a los EPIs específicos de las centrales nucleares. Es decir, si nosotros vamos a una central y el casco tiene que ser amarillo, el casco va a ser amarillo. Si tiene que ser gris, será gris. Si tiene que llevar guantes, pues guantes. Y el dosímetro es de un tipo o de otro. Entonces ahí es donde nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo, en hacer una parametrización y una especificación de los EPIs para las centrales nucleares en las cuales queramos desarrollar. Así que para eso, ¿qué necesitamos? Entrenar. La base de las redes neuronales, la ciencia de datos y del aprendizaje automático son los datos de entrenamiento. Datos de entrenamiento, cascos, pues venga, necesitamos muchos cascos. ¿Y por qué necesitamos muchos cascos? Porque según nos vayamos moviendo, no vamos a tener el casco visto siempre desde frente. Si pasamos de largo, tendremos que reconocer que el casco está puesto en la espalda o sea, que el casco se ve por detrás o que se ve por lateral. Tenemos un montón de cascos. Y luego, también hemos entrenado con caras. ¿Por qué queremos entrenar con caras? Porque el casco tiene que ir en la cabeza. De nada nos sirve llevar un equipo de protección individual como un casco en la mano. Si pasamos por cualquier sitio con el casco en la mano, un sistema de reconocimiento de imágenes podría detectar que lleva el casco en la mano y diría, pues vale, pues llevas casco. Entonces, lo que hemos hecho es una red neuronal preentrenada, que ya hemos buscado y que ya tiene esas características para detectar las caras. Con esas caras ampliamos el zoom, quitamos un poquito de imagen y ya buscamos el espacio de interés, el área de interés. Y aquí, pues ya directamente es donde localizamos si lleva o no lleva casco. Las redes neuronales, ¿qué es lo que tiene? Pueden ser muy complejas, pueden pesar mucho, pueden ser muy costosas a la hora de realizar estas inferencias, ¿no? De estas detecciones. Así que nosotros hemos conseguido desarrollar una red lo suficientemente ligera para que se pueda hacer la inferencia en tiempo real y podamos detectar en tiempo real si está o no está el casco puesto, ¿no? Y como sé que no lo vais a creer, pues un vídeo en el cual se ve que si te quitas el casco, pues no lo lleva.
Pues este es un caso de uso, pero en Tecnatom hacemos muchas más cosas con redes convolucionales. Tenemos la visión por computador, es básica para nuestros desarrollos y las hemos utilizado en diferentes aplicaciones. A la izquierda tenéis una sala de control. Las salas de control tienen que tener un simulador y los simuladores tienen que ser exactamente igual que en la sala de control. Entonces, eso cada 4 años tenemos que verificar que todos los instrumentos están en el mismo sitio y que todas las etiquetas tienen el mismo texto. Pues hemos desarrollado una aplicación que nos permite buscar dentro de 2 imágenes que estén esos componentes, que estén esos textos, que están en los mismos sitios y comparar uno con otro. Luego, pues para cuando estamos haciendo rondas por la central, hay paneles que no están conectados al ordenador de planta y necesitamos medirlo, pues una aplicacióncita con el móvil en la cual haces una foto al panel y te lee pues indicadores de aguja, te puede decir cuál es la medición o si las luces están encendidas o apagadas. Y luego una aplicación en la cual le hemos pegado una vueltecita a la visión por computador es al ruido ambiente. Nosotros en una sala de máquinas estamos monitorizando el ruido ambiental que hay. Ese ruido ambiental es una señal temporal. ¿Qué hacemos? Aplicamos espectrogramas, convertimos esas señales de audio en imágenes, en espectrogramas, y a esos espectrogramas ya podemos aplicarle estas redes neuronales y podemos identificar si la válvula está abierta, si la válvula está cerrada, si la caldera se ha arrancado o si a lo mejor hay algún sonido anómalo que no tendría que estar ahí. Y bueno, ya simplemente para cerrar y ver que estamos haciendo muchas más cosas que no solamente tienen que ver con las redes neuronales, en Tecnatom estamos aplicando un montón de ciencia de datos y un montón de inteligencia artificial, tanto para la parte de la derecha, que es la analítica de datos, en la cual podemos predecir si un alumno en los cursos de formación va a abandonar o no va a abandonar ese curso porque no le interesa, basado en su histórico, cómo está el estado de ánimo dentro de la empresa. Podemos determinar también pues un montón de parámetros basados en analítica y luego pues otras herramientas que tenemos comercializadas y que otras están por comercializar, en las cuales pues podemos buscar en los PNIDs dónde están los diferentes elementos para hacer el mantenimiento de estas plantas más sencillas, predicción de arranques de un ciclo combinado en el cual no utilizamos redes neuronales, pero utilizamos otros tipos de aprendizaje automático. En la parte de abajo de la izquierda vemos señales de ultrasonidos, cuando vamos a inspeccionar, pues, por ejemplo, los buffer de la vasija, tenemos que hacer un análisis de phase array y con nuestros sistemas expertos somos capaces de determinar si esa señal es válida o no es válida y luego a través de teoría de nodos somos capaces de identificar sistemas de alarmas más complejos para ver cuáles son las alarmas que son más importantes y son los que queremos mostrar al usuario.